Qué gozo poder estar otra vez juntos para estudiar la palabra de nuestro Dios. En el día de hoy vamos a ver el segundo gran desafío para la gente que no cree en Dios. La segunda señal que Dios le dio a los incrédulos. Y mañana, a partir de mañana, estaremos hablando de las señales que el Señor da a los creyentes. De modo que si no tenías planes de estar mañana, mejor no hubieras estado hoy. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a esta serie de conferencias sobre el sexto sello del Apocalipsis y seguridad en tiempo de la crisis. Saludamos a todos nuestros amigos de Colombia, de México, de Estados Unidos, de Centroamérica y de cualquier lugar del mundo que nos pueden estar viendo a través de esta transmisión, a través de estas redes sociales. Vamos a orar para que Dios nos dirija en el estudio de la palabra. Padre Santo, te agradecemos porque nos permites abrir tu palabra otra vez. Te imploramos que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos use, nos explique, nos convenza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el día de ayer comenzamos a hablar de que hay dos tipos de señales dadas por Cristo con respecto al fin del mundo. Estuvimos hablando de lo que estamos viviendo ahorita, la pandemia, el coronavirus, no es una señal del fin del mundo, es simplemente el principio de dolores. Y Jesucristo sí fue muy claro y específico, por eso es que hay que estudiar la Biblia. La única palabra segura, la única fuente confiable para saber cuán cerca estamos del fin es la palabra de Dios. Cuando Cristo estaba en el Monte de los Olivos, dos tipos de personas estaban ahí cerca del Monte de los Olivos. Estaban los creyentes y estaban los incrédulos. Y Jesucristo dedicó dos temas, y nosotros vamos a dedicar estos dos temas para hablar de la señal para los incrédulos. Pero como les decía hace un instante, a partir de mañana comenzaremos a estudiar las señales para los creyentes. Los incrédulos, aunque vean señales, no van a creer. Entonces no vamos a hablar de señales, vamos a hablar de condiciones de la humanidad. En cambio, los creyentes sí pueden recibir señales y van a creer porque vienen de parte de Dios y ellos creen en Dios. Notemos la conversación que Jesucristo tuvo con los fariseos antes de ir al Monte de los Olivos y que ha sido lo que motivó que él diera dos señales para incrédulos. Recordemos que lo preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús le respondió y les dijo, mire, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Si Cristo está en mi corazón, ya comenzó el reino de Dios. Yo no tengo que esperar que Él venga por segunda vez para ya estar en el reino de Dios. Si Él ya comenzó a ser el rey de mi corazón, yo ya soy parte del reino de Dios con nosotros. Pero a estos fariseos incrédulos, el Señor les dio una segunda señal. Y les dijo, cuando ustedes vean que esta segunda señal se cumpla, sepan que yo regreso a la tierra. ¿Y cuál fue la segunda señal? Jesús dice en Lucas 17:26, como fue en los días de Noé. Ayer estábamos hablando de que como fue en los días de Lot. Pero hoy vamos a ver que como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Y cómo fue en los días de Noé? Dice la Biblia en Lucas 17:27 que la gente comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó absolutamente a todos. Así como ayer estudiamos cómo era la condición social, moral, cívica de la gente en el tiempo de Lot, hoy estudiaremos cómo era la condición social en el tiempo de Noé, que se convirtió en una señal del fin de todos los siglos. De modo que, bienvenidos a la señal de Noé, la segunda señal dada por Cristo acerca del fin del mundo. Para que podamos entender la señal de Noé, vamos a irnos unos cuantos siglos atrás de Noé. Y nos vamos a ir hasta la puerta del Edén. Vamos a entrar al Edén. Allá en el Edén, Adán y Eva tristemente pecaron, se separaron de Dios y por consecuencia, en consecuencia a ese acto que tuvieron, fueron expulsados del Edén. Y mis hermanos, Génesis 3 es el capítulo más desdichado y desventurado de todas las Sagradas Escrituras.
Génesis 3 lo he titulado como el diccionario de las palabras feas. Porque en Génesis 3, después del pecado, porque al principio cuando Dios hizo todo, veíamos en el tema de ayer, Dios vio que todo era placentero y todo era agradable. La Biblia realmente solo tiene 4 capítulos bonitos, que son los primeros 2 capítulos de Génesis y los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Son los únicos capítulos donde está el Edén, donde no hay pecado, donde está la presencia de Dios. Y toda la Biblia nos está llevando en un viaje desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos está llevando de vuelta al Edén. Pero notemos las primeras palabras feas que vinieron como consecuencia del pecado. En Génesis 3:10 dice que ellos sintieron miedo. ¿A cuántos de ustedes les gusta el miedo? El miedo es una de las consecuencias naturales del pecado. Otra palabra fea, Génesis 3:13, el engaño. La serpiente me engañó, dijo Eva. ¿A quién le gusta ser engañado? Es la segunda palabra fea. La tercera palabra fea es Génesis 3:14. Dios maldice la tierra. Maldita será la tierra. Por primera vez aparece esa palabra en el diccionario de los hombres. La maldición. La cuarta es la enemistad. Dios dice, enemistad crearé entre ti y la mujer, hablándole al diablo. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Esa palabra es terrible, la enemistad. Hay otra palabra fea en Génesis 3:16, es la palabra dolor. ¿A quién le gusta el dolor? ¿A quién le gusta vivir bajo dolor? A nadie. A nadie le gusta el dolor, Génesis 3:16. Y la otra palabra fea es la palabra de Génesis capítulo 13, el versículo 19, donde el Señor dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. O sea, la muerte. Palabra terrible, palabra fea. ¿Saben qué, queridos? Si no fuera por un versículo que está en Génesis 3, yo diría que ese capítulo habría que arrancarlo de la Biblia. Pero es un decir nada más. De todo Génesis 3 solo hay un versículo que vale la pena. El resto es desgracia y tristeza. Y estoy refiriéndome al versículo 15. Dios le dice a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, hablando de la simiente de la mujer, la simiente quiere decir uno de sus descendientes. La simiente de la mujer, esta te va a herir la cabeza, te va a aplastar la cabeza, pero tú le vas a herir el calcañar. ¿De qué está hablando? Aquí está hablando de que un día un hijo de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y la serpiente es un símbolo de Satanás. O sea que Génesis 3:15 es la gran primera profecía. Es el origen de todas las profecías, donde habla del conflicto que habría entre Cristo y Satanás, que Satanás lo heriría a Cristo, pero que Cristo le aplastaría la cabeza. De modo que cuando Eva escuchó eso, de que un hijo de ella le aplastaría la cabeza a aquella serpiente que le engañó y que causó que la echaran del Edén junto con su marido, ella se emocionó. Pues ustedes se pueden imaginar cuando expulsados del Edén, un día Eva le dice a su marido, amor, estoy embarazada. Pues yo me imagino que ellos dos pensaron, ¿será que este niño que vamos a tener va a ser la simiente que le aplaste la cabeza a la serpiente? Y el niño nació. ¿Y cómo lo llamaron? Caíncito. Caín, el primer niño. Y Caín era labrador, aprendió, le gustó la horticultura, le gustó la agricultura como su padre Adán. Pero unos pocos meses después, de pronto Eva le dice a su marido, amor, estoy otra vez embarazada. Y ahora dicen ellos, ¿y entonces quién va a ser? ¿Quién será la simiente? Y al segundo niño, que le gustaban las ovejitas, le gustaba ser pastor de ovejas, al segundo niño lo llamaron Abelito. Entonces ahora tenemos aquí a Adán y Eva con 2 hijos, Caincito y Abelito. ¿Quién de los dos sería la simiente? El hijo que le aplastaría, derrotaría, destruiría a Satanás. ¿Quién de los dos? Cuán triste fue el día en que ellos se enteraron, porque ya no vieron a Abel que regresó a donde ellos estaban, y fueron y buscaron a su hijo y lo encontraron muerto en el camino. En un solo día, Adán y Eva perdieron 2 hijos. Perdieron a Abel porque murió, y perdieron a Caín porque Dios lo expulsó.
Y Caín se alejó enojadísimo con Dios. Caín se apartó de Dios lleno de resentimiento, lleno de todo, culpando a Dios. Dice, es que tú a mí no me querías, Dios. Tú aceptabas el sacrificio de mi hermano Abel. Sí, yo sé que él te llevaba los corderos y eso fue lo que tú pediste, pero yo pensé algo mejor. Yo no era pastor de ovejas, yo era agricultor y yo te traje la mejor sandía, yo te traje la mejor papaya, te traje las mejores uvas y te las sacrifiqué sobre el altar. ¿Ustedes se imaginan cuando sacrificó la primera sandía y la sangre de la sandía se derramaba por el altar? Pero eso no fue lo que Dios pidió. Y es que es una lección que nosotros tenemos que aprender. A Dios se le adora como Él dice y no como a nosotros nos parece. Pues vean, hermanos, a partir de este momento comenzamos una historia triste y terrible. Génesis capítulo 4 es otro capítulo triste y desafortunado de la Biblia. Dice en Génesis 4:13, en la primera parte, Caín le dice a Dios, ¿sabe qué? Grande es mi castigo para ser soportado. Él no entendía todavía la enormidad de lo que había hecho, que le había quitado la vida a su hermano. Él no entendía eso. Y a partir de este momento, Caín se aleja de Dios. Y noten lo que le va a decir en la segunda parte de Génesis 4:13. He aquí que me echas hoy delante de ti, me echas hoy de la tierra. Y ¿sabes qué, Dios? De tu presencia me esconderé. ¿Dónde aprendió Caín a esconderse de la presencia de Dios? Lo aprendió a sus padres. Porque cuando sus padres pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron detrás de un árbol. Y ahora Caín, con esta conducta aprendida, en lugar de reconocer su pecado, dice, ¿sabes qué? No quiero nada más contigo, Dios. Me escondo de tu presencia. Y a partir de ese momento se va y se aleja. Y dice la Biblia en Génesis 4:17, conoció Caín a su mujer. Y aquí un momentito, espera un momentito, alguien me va a decir. ¿Cómo así que conoció a su mujer? Si solamente era Caín y Abel, Adán y Eva, ¿de dónde conoció a la mujer? Déjenme decirles algo. Entre un versículo de la Biblia y otro versículo pueden pasar 100 años. La Biblia no es un diario, la Biblia no es un libro de historia. La Biblia solamente nos cuenta el gran plan de la salvación y lo que Dios ha hecho para salvar a la humanidad. Nos cuenta la historia de la desgracia del hombre y su caída. Pero toda la Biblia, desde el principio hasta el final, está dedicada al plan de la salvación. Así como Génesis 3:15 decía de que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente, la Biblia, todas las profecías, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nacen en Génesis 3:15, pasan por Génesis 3:15 y terminan en Génesis 3:15. Esa es la madre de todas las profecías. Y esta madre de todas las profecías nos va a hablar de los eventos más destacados, no va a decir detalles pormenorizados. ¿Con quién se casó Caín? Pues con una hermana, ¿con quién más? Y no se les haga extraños, al principio fue así. Porque dígame, ¿con quién se casó Adán? No van a decir que con la hija de él, porque Eva no era hija de Adán. Adán se casó con él mismo, porque simplemente Eva era una parte de él, de su cuerpo. Por eso el matrimonio es tan importante. Tiene un valor muy grande y tristemente se ha perdido el concepto. ¿Saben? Volviendo al tema de Caín. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este es Enoc el malo. Génesis 4:17. Y a Enoc después le nació Irad. Y a Irad le nació Mehujael. Y a Mehujael le nació Metusael. Y a Metusael le nació Lamec. Sin duda que la Biblia no va a mencionar a todos los habitantes de la tierra, pero solamente en ese versículo han pasado 500 años. Y la sociedad se fue multiplicando, la raza se fue multiplicando. En aquel tiempo no planificaban. Ellos habían escuchado llenar la tierra, sojuzgarla, de modo que todos estaban preocupados ahora por tener hijos, solo por tener hijos. Ellos no estaban pensando ni en el aborto ni en la planificación familiar. Ellos pensaban en tener hijos. Y ahora vamos a detenernos en Lamec, uno de los personajes descendientes de Caín. Quiero decirles que con Lamec nacen los hijos que se llama en la Biblia de la carne. Cuando en la Biblia escuches nacido de la carne, está hablando nacido del pecado. La carne en profecía
En la simbología es símbolo del pecado. Pues bien, los hijos de los hombres o los hijos de la carne comienzan a partir del mismo Caín, pero se notan mucho más en el tiempo de Lamec. Noten lo que hizo Lamec. Lamec rompió todos los paradigmas, Lamec rompió todos los ejemplos, Lamec rompió con el plan original. Dios, cuando hizo a Eva, le dio solo una Eva a Adán, no dos. Pero Lamec, hijo de Caín, quien dijo, ¿sabe qué, Señor? Yo me aparto de ti, yo me esconderé de ti, yo no quiero saber de ti. ¿Qué le pudo haber transmitido a sus hijos? Enemistad con Dios, indiferencia con Dios, ignorancia total a lo que Dios dijera. Y de hecho, como se vieron tan lejos, ellos no seguían haciendo los cultos con Adán y Eva, ni buscando a Dios. Dice la Biblia que Lamec tomó para sí 2 mujeres. En uno de los hijos de Caín nace la bigamia, nace la poligamia. Un día Lamec dijo a sus mujeres, Génesis 4:23, Ada y Sila. Miren los nombrecitos de las mujeres. Ada y Sila. Escuchen mi voz. A un hombre maté por haberme herido y a un joven por haberme golpeado. ¿Qué tipo de conversación es esta entre un marido y sus 2 mujeres? ¿Qué es lo que está tratando de decirles él? Mire, si a un hombre lo maté por haberme herido y a un joven lo maté por haberme golpeado, cuídense ustedes. Hay de alguna de ustedes que me quiera levantar la mano. Hay de que ustedes 2 se junten para hacerme daño. Porque así como maté a esos 2, los puedo matar a ustedes 2. La violencia entre las personas, la violencia doméstica, ¿nace con quién? Con Lamec, uno de los hijos de Caín. Un día, el Lamec dijo lo siguiente, y se parece mucho a algo a lo que un personaje más adelante dijo. Ese día que está hablando con sus mujeres, Lamec le dice a sus 2 mujeres, mire, si 7 veces será vengado Caín, notan la cantidad, si 7 veces será vengado Caín, Lamec será vengado 70 veces 7. ¿A qué se les parece? Los hijos de los hombres hablan de venganza, hablan de venganza. Los hijos de la carne hablan de que yo no me quedo con esta, hablan de resentimiento, de crimen, de maldad, de violencia. Esto es totalmente contrario a lo que los hijos de la luz dicen. Un día Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Este versículo es el antitexto, el contrario al que estábamos leyendo. Lamec decía, 7 veces será vengado mi padre Caín. Y aquí Pedro está diciendo, ¿hasta 7 veces perdonará a mi hermano? Mientras los hijos de Caín hablan de venganza, Pedro habla de perdón. Pero noten la respuesta de Jesús. Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Qué gran diferencia hay entre lo que los hijos de Caín dicen y ahora lo que los hijos de Jesús, los hijos de Dios dicen. Los hijos de Caín dicen de venganza de 7 y 70 veces 7. Y los hijos de Dios, Jesús, hablan de 7 veces perdonar y 70 veces 7 perdonar. Hermanos, es que dice Romanos 8:7, que los que son hijos de la carne, los hijos de los hombres, los descendientes de Caín, ellos viven en enemistad con Dios, porque eso fue Caín desde un principio. Dice Romanos 8:7, por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué razón? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que si una persona de la carne, un hijo de los hombres, quiere someterse a Dios, aunque él intente, no puede, simplemente porque él tiene la semilla del mal dentro de sí. Él nació del pecado y nació para hacer el pecado y para hacer el mal. Saben, queridos hermanos, volviendo a la historia de Adán y Eva, dice Génesis 4:25, que Adán conoció de nuevo a su mujer, y la cual le dio a luz otro hijo, y a ese hijo se llamó como Set. Pues Dios dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Le dio a quién? A Set. Y el nombre de Set significa, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora,
nos vamos a separar de la historia de los descendientes de Caín y vamos a hablar de la historia de los descendientes de Set. Noten ustedes que dice Génesis 4:26, y a Set también le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Y ahora subrayemos, destaquemos. Entonces, con Enos, importantísimo, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿A qué conclusión podemos llegar? En Enos nace la religión. En Enos nace la iglesia. En Enos nacen aquellos que invocan el nombre de Dios. De modo que vamos a encontrar la humanidad dividida en dos grupos. Los descendientes de Caín, que están en enemistad con Dios, y los descendientes de Enos, que son los que invocan el nombre de Dios. Estos son los hijos de Dios. Entonces, mis queridos, en el tiempo de Enos, la humanidad se dividía en dos grupos. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios, los descendientes de Set a este lado, y sus primos del otro lado, que no quieren saber nada con Dios. Ahora entramos al tiempo de Noé. Jesús dijo que como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Noten ustedes lo terrible que vamos a leer. Dice Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Pregunta, ¿de qué hombre está hablando? ¿Se arrepintió de haber hecho a Adán y a Eva? ¿Se arrepintió de haber criado a Caín? ¿Se arrepintió de que Enos hubiera nacido? Dice la Biblia, y a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de los primos de este lado o de los primos del otro lado? ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de los descendientes de Enos o está hablando de los descendientes de Caín? ¿De cuál de los dos primos está hablando? ¿De quién se arrepintió Dios de haber creado, de haber hecho? ¿De quién? Y dice Génesis 6:7, Dios dice, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento. Terrible. ¿De quién se arrepintió Dios? ¿De los primos de este lado? ¿De los descendientes de Set? ¿O está hablando de los primos del otro lado, los descendientes de Caín? ¿De quién está hablando? ¿De qué grupo? Si leemos lo que dice Génesis 6:8, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea que aunque Dios quiso destruir la tierra, Dios se encontró en toda la tierra. ¿Ustedes saben cuántos habitantes había en la tierra en aquel entonces? Cuando los hombres vivían 800, 900, 700, 600, 500 años. ¿Cuándo le llegaba la menopausia a las mujeres? ¿Hasta qué edad una mujer podía tener hijos? La tierra se llenó de habitantes, eran millones y millones de habitantes. Y de todos los millones de la tierra, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es triste. Y dice que en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, 8 personas fueron salvadas por el agua. Espera un momentito. ¿Cómo? 8 personas. Oiga, pero ¿no estaban los primos de este lado? ¿No estaban los descendientes de Set? Los descendientes de Enos. ¿No dice la Biblia que toda esta era la gente que invocaba el nombre de Dios? Todos los descendientes de Set, y eran millones después, invocaban el nombre de Dios. Era la gente religiosa, supuestamente la gente espiritual. Mientras que en el otro lado estaban los descendientes de Caín, que estaban en enemistad con Dios, que eran los bigamos, los poligamos, los violentos, los de la venganza. Cuando Dios dice, me arrepiento de haber hecho el hombre, ¿en quién estaba pensando? Aún más, les voy a hacer una pregunta más terrible. ¿Qué fue lo más trágico del tiempo de Noé? Que se perdieran los hijos de Caín, ya estaban perdidos hacía rato. Que se perdieran los millones y millones que veneraban e invocaban el nombre de Dios, menos 8. ¿Usted no cree que esa fue la gran desgracia? Esa fue la gran desgracia. Cuando los hijos de Dios dejan de ser auténticos, cuando en lugar de ser luz se convierten en lucecitas de Navidad, se prenden y se apagan, viven solamente de emociones, viven de estímulos, cuando la religión se les vuelve una adicción, necesitan mensajes más fuertes para como que reactivarse. Cuando la gente deja de ser luz y se convierte en luz de Navidad, luces intermitentes, cuando dejamos de ser la sal del mundo, cuando dejamos de ser la lámpara
Cuando nosotros pretendemos ir a la iglesia y que porque vamos a la iglesia creemos que ya por eso lo hicimos, pero no vivimos una vida auténtica. Cuando nos ponemos el disfraz religioso el fin de semana, el sábado para ir a la iglesia, o los que van el domingo, y entre semana nos quitamos el disfraz religioso, pues ¿qué podemos pasar? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué puede pasar? Con razón Dios dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿En quién estaba pensando Dios? En los primos de este lado, en los que invocaban el nombre de Dios. Es increíble que de los millones de habitantes o cientos de miles que invocaban el nombre de Dios, solo 8 personas se pudieron salvar. Por eso, mis queridos, no basta ser religioso. Y esta señal se le dio Cristo a los fariseos, porque no bastaba ser hijos de Abraham, no bastaba ser fariseos o religiosos, se necesita mucho más que ser religioso, se necesita ser espiritual. Jesús dice que como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces, está muy sencillo el tema, está muy fácil. Simplemente preguntémonos, ¿y cómo fue en los días de Noé? ¿Cómo fue? Y si descubrimos cómo fue la gente en tiempos de Noé, podremos saber cuán cerca estamos del fin del mundo. Vamos entonces. Dice en Génesis 6:2, viendo los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pues los espirituales, los religiosos, los que invocan el nombre de Dios, o sea, los primos de este lado. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, los del otro lado, las primas del otro lado, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. ¿Qué puede pasar cuando los hijos de Dios, los que conocen la luz, andan formando alianzas con personas, con mujeres que no conocen a Dios, que rechazan a Dios, que solo piensan en la venganza? Por eso, la primera condición social, espiritual en los tiempos de Noé fue la apostasía general de los creyentes. Por eso, de los millones que invocaban el nombre de Dios, solo 8 se salvaron. Apostasía general. Por eso la Biblia nos dice que no nos juntemos en yugo con los infieles. Dice en 2 Corintios 6:14, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? O sea, mis queridos hermanos, la primera gran señal de la condición moral, espiritual, social del tiempo de Noé fue que los cristianos, los creyentes, apostataron. Llevaban una religión falsa, eran de doble faz, no vivían lo que ellos predicaban. Apostasía general. La segunda causa del diluvio se llama la corrupción del matrimonio. Dice Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio, en que estaban comiendo y bebiendo. Y luego utiliza dos expresiones que son muy interesantes, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué quiere decir eso? Casándose y dándose en casamiento. O sea, que ellos estaban pensando casarse, pero al mismo tiempo pensando en el divorcio y pensando con quién otra me voy a casar o con quién otro. Por eso hoy en día en los pasteles, en los ponqués de bodas, ya no se dice happy marriage, sino happy divorce. Ya no se habla de feliz matrimonio, sino feliz divorcio. La gente está pensando en divorciarse en el momento de casarse. El matrimonio se corrompió en todo sentido. Dios hizo al hombre y a la mujer para que fueran uno solo y hasta que la muerte los separara. Pero hoy en día no es Dios el que los separa, sino es la sociedad la que los separa, el egoísmo y el orgullo que los separa. De modo que la segunda característica de la gente en el tiempo de Noé es que el matrimonio perdió todo valor espiritual. Miren ustedes, por ejemplo, en el récord Guinness, donde está el registro de la persona que más veces se ha casado y divorciado, es una señora que se llamaba en vida Linda Lou Taylor. Ella murió a los 88 años, pero ella tiene el récord mundial de haberse casado 29 veces y haberse divorciado las 29 veces. El marido que más le duró 7 años, y el que menos le duró 3 días. Y aquí hay una ciudad donde la industria principal es la industria del divorcio, es Las Vegas. Eso la llaman Sin City, la ciudad del pecado.
Y en la propaganda de la ciudad dice, lo que se hace en Las Vegas no se sabe por fuera. O sea, es la ciudad del pecado, la ciudad de la maldad. Es la ciudad donde el divorcio, usted puede divorciarse en 2 minutos. Terrible. Pero no solamente el matrimonio se descompuso con el asunto del divorcio, sino que también hasta los muñequitos del pastel de novios cambió. Ahora ya no es un hombre y una mujer, ahora es un hombre y otro hombre. O una mujer con una mujer. Un día estaba leyendo un libro terrible, muy bueno aparentemente el libro. Y de pronto llegué a una parte del libro donde decía, y era un autor cristiano, un obispo de una iglesia protestante. El autor de esta iglesia protestante decía lo siguiente en su libro, que el homosexualismo no hay que rechazarlo, sino que el homosexualismo hay que celebrarlo. Dije, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Hay que celebrarlo? Y yo dije, pero ¿qué es este libro? Lo leí varias veces esa parte y sí estaba leyendo bien. El autor del libro, un obispo protestante, decía de que el matrimonio de entre homosexuales no era un asunto para despreciarlo, sino para un asunto para celebrarlo. Y yo, pero ¿quién es el autor de este libro? Y me di a la tarea de investigar quién es el autor del libro. Yo lo entendí. El autor es Mel White. Y ya entendí por qué él dijo eso, porque este obispo de la iglesia, de una iglesia protestante, su marido se llama Gary Nixon, 2 hombres. Con razón él escribió eso, de lo que el homosexualismo no hay que rechazarlo, sino que el homosexualismo hay que celebrarlo. Y esta fue otra de las características de los antediluvianos. Corrompieron el matrimonio, de eso hablábamos ayer. Que los hombres se lanzaron en lascivia, hombres con hombres, y las mujeres cambiaron el uso natural del sexo. Pero hermanos, ahora vamos a llegar a niveles impensables. Hace unos pocos años atrás se presenció un matrimonio muy raro en el sur de México. Y ahí está entrando el hombre, está entrando con la mamá y el hombre trae en sus brazos a la novia. ¿Cómo? ¿Será que la novia es un bebé? No, no es un bebé. ¿Saben con quién se casó? Miren ustedes. Ahí el sacerdote les echó el agua bendita y los declaró marido y bestia. El hombre se casó con un cocodrilo y esto puede sonar ridículo y chistoso, pero efectivamente lo hicieron. ¿Sabe qué vamos a ver en los próximos años? Matrimonios entre el hombre y la mascota, entre la mujer y un caballo. Terribles. O sea, la corrupción ha llegado a niveles más terribles que inimaginables. Y esa era la gente antediluviana. Y por eso Dios se hastió, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero no solamente, mis queridos, la corrupción en el matrimonio fue la segunda señal del tiempo de Noé, sino que hubo una tercera cosa. Dice en Génesis 6:5, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Esta gente solo pensaba de continuo solo el mal. Se preparaban para hacer el mal. Usted se puede imaginar que una persona haga una carrera de informática, pague bastante en la universidad por una carrera de informática y saca su título solamente para ser un hacker, para estarle robando la información a otras personas a través del internet. Bueno, en el tiempo de Noé, la maldad era mucha en la tierra. ¿Y cómo creen ustedes que es hoy en día? En 2 Timoteo 3:1-4 dice, ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán desnaturalizados. Aquí la palabra desnaturalizado quiere decir que ha perdido su naturaleza de hombre. Ya el hombre no es un hombre, ahora el hombre es una mujer. Estamos hablando de transexuales, estamos hablando de transgéneros, estamos hablando de gays, estamos hablando de gente desnaturalizada que niega la naturaleza con que nacieron y crecieron. Y sigue diciendo, hombres implacables, hombres disolutos, despiadados, traidores y más amantes de los placeres que de Dios. Hoy en día, la maldad está en su punto más alto.
El tráfico de personas para la prostitución produce nada más ni nada menos que 32.000 millones de dólares anuales de ganancias. ¿Y qué me dicen ustedes de la pornografía infantil, del abuso de los menores? ¿Qué me dicen de la pederastia? ¿Qué me dicen de lo que están pasando con los niños? Es terrible lo que está pasando. Según la UNICEF, datos del año 2018, 120 millones de niñas abusadas hay en el mundo. Y estos son los casos que se denuncian. ¿Qué me dicen de los casos que no se denuncian? Niñas abusadas por sus familiares, por sus tíos, por hermanos, aún por sus padres. Niñas abusadas. Y que la gente no denuncia eso para evitar un escándalo en la familia, para no romper con una familia. 120 millones de niñas abusadas en el mundo. Terrible, terrible. ¿Y sabe qué? El tráfico de niños es impactante. ¿Cuántos niños no desaparecen cada año de las grandes ciudades? Desaparecen, nunca más se sabe de los niños. ¿Y para qué se roban a los niños? ¿Para tráfico de órganos? ¿Para quitarles los órganos? ¿O para ponerlos en otros países en los semáforos a pedir limosnas? En las luces. Los ponen con madres falsas y ficticias, porque eso se convirtió en una industria también. Es un negocio, el tráfico de los niños. Y hablando de la violencia, dice la UNICEF, que cada 7 minutos un adolescente es asesinado en el mundo. Quiere decir que cuando yo termine este tema, más o menos unos 7 u 8 niños habrán sido asesinados, menores de edad. Queridos hermanos, amigos, la cuarta característica de la gente en el tiempo de Noé, según Génesis 6:11, se llama la violencia. A la vista de Dios, la tierra no solamente se había corrompido, sino que la tierra estaba llena de violencia. Queridos, les pregunto, ¿y cómo estamos hoy? ¿Seramos que estamos mejor que en los días de Noé? Yo tengo que decirles, la señal de Noé ya se cumplió. Claro que ya se cumplió. ¿Qué se ha cumplido? Hoy hay apostasía general en las iglesias. La religión se convirtió en una máscara. La religión de muchos se convirtió en un campo de batalla, en guerra y destrucción. De hecho, un sociólogo decía que la religión ha causado más muertes que las guerras y la política. Hoy se odia a la gente por asuntos de religión. De modo que la primera señal del tiempo de Noé fue la apostasía general de los creyentes. La segunda característica, la corrupción del matrimonio. Eso lo estamos viendo. Hoy, terrible. La tercera característica, la maldad generalizada. De eso estamos llenos. Y la cuarta característica es la violencia total. ¿Cómo les parece? Jesucristo le dijo a los fariseos, a los que no creían, mire, no crean en las señales que yo les doy. Pero sí les voy a decir una cosa. Cuando la gente sea como en los días de Noé, yo vuelvo a la tierra. Y ya estamos viviendo en los días de Noé, como en los días de Noé. Mis queridos, en los días de Noé una puerta se abrió. Por 120 años le predicó Noé a todos sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos, a los que iban a la iglesia de Set. Les proclamó el mensaje de arrepentimiento, de que Dios estaba disponiendo un arca para que todos fueran salvos. Pero ¿sabe quiénes entraron por esa puerta? Ni siquiera fueron los hombres, exceptuando los 8 que entraron, fueron los animales. Más fueron los animales que creyeron en el mensaje. Por eso cuando una persona ofende a otra persona y le dice usted es un animal, lo que está haciendo es ofender a los animales, porque los animales son mejores incluso que nosotros los seres humanos. Dígame, ¿qué animal anda ensuciando su propio nido? ¿Qué animal está destruyendo su propio medio ambiente? ¿Qué animal mata por placer? ¿Qué animal anda violando a otros animales? Ellos se respetan. ¿Usted dónde ven a un gorila, a un chimpancé tratando de abusar de una rana? ¿Dónde lo han visto? ¿Dónde ven ustedes a un caballo cambiándose de género? Pero ¿saben qué, mis hermanos? Los animales fueron los que entraron al arca. Dios hoy en día nos ha abierto una puerta. Dice en 2 de Pedro 3:9, no se tarda el Señor en cumplir su promesa, sino que es paciente con nosotros. Dios hoy tiene una nueva arca, y esa arca es la cruz de Cristo.
Todo aquel que venga a Cristo y acepte entrar por la puerta que él abrió, podrá ser salvo. Dios no quiere que algunos perezcan, sino que todos se arrepientan. Pero mis hermanos, esto no va a durar para siempre. Así como un día el diluvio llegó y se lo llevó a todos, hoy en día Dios también va a cerrar esa puerta. Y cuando esa puerta se cierre, será demasiado tarde. Mucha gente, cuando vieron que las gotas del primer aguacero estaba cayendo y que se estaba inundando la tierra, corrieron, llevaron sus maletas. Noé, ábrenos la puerta, Noé, abre la puerta. Pero Noé no podía abrir la puerta aunque él quisiera. No hubo una segunda oportunidad. La gente que fue arrastrada, llevada por las aguas, se perdió. No hubo un salvavidas, no hubo un bote salvavidas, no hubo una segunda oportunidad. Por eso, si tú estás pensando de que la gente que se va a salvar se va a ir para el cielo y después de un tiempo regresa para que los que se quedaron se salven, esa es una doctrina peligrosísima, porque está enseñando de que yo puedo ignorar a Dios total, yo tendría una segunda oportunidad. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será el final del mundo. A ver, como fue en los días de Noé, ¿hubo una segunda oportunidad para los antidiluvianos? ¿Se regresó el barco y les botó un bote salvavidas, unos salvavidas? No, no hubo una segunda oportunidad. Cuando Cristo venga por segunda vez, llevará a los que se van a salvar, pero no habrá una segunda oportunidad. Hoy es el día de entrar por esa puerta. No creas que habrá una segunda oportunidad. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será el fin del mundo. O como fue en los días de Lot, como estudiamos ayer. Dígame, después de que se quemó a Sodoma y Gomorra, ¿los ángeles regresaron para sacar a algunos por allí sobrevivientes? No, no hubo una segunda oportunidad. Los que fueron arrebatados por el fuego y destruidos por el fuego, los que fueron destruidos en Sodoma y Gomorra no tuvieron una segunda oportunidad. Los que perecieron en el diluvio no tuvieron una segunda oportunidad. Yo termino el tema diciendo, yo quiero alabar a Dios y glorificar a Dios en este momento. Yo doy gracias a Dios por gente como Noé, porque Noé se salvó con otras 7 personas. ¿Y quiénes eran las 7 personas? Su esposa, sus hijos y sus nueras. Por lo menos a Noé su familia le creyó. La pregunta es, ¿será que a mi familia me cree hoy en día? ¿Será que mi testimonio es al punto tal que si se abre esta puerta mi familia va a seguir por este camino? Quiere el Señor que cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, tú y los tuyos por lo menos sean salvos. Dios te hace un llamado en esta hora. Cree que la señal de Noé ya se cumplió, porque todas las condiciones sociales del tiempo de Noé hoy en día se han repetido y en exceso. Hoy es el día para entrar por la puerta, ir por el camino estrecho, entrar por la puerta de madera, y esa puerta es Jesucristo, que en el madero entregó su vida. Ahí donde tú estás, donde me estás viendo, levanta tu mano y dile al Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Donde quiera que tú estés, nadie te está viendo, solamente el Señor te está viendo. Confiesa al Señor, dile, Señor, te entrego mi vida y me consagro con mi familia. Yo quiero que mis hijos sean salvos, yo quiero que mi familia sea salva y Señor, úsame para que esto pueda ocurrir. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta hora porque nos has permitido estudiar tu palabra. Te imploramos que tu Santo Espíritu ponga en nuestros corazones el deseo de entrar por la arca de los últimos días, que es Cristo Jesús. Él es la puerta de la salvación. No hay salvación fuera de Jesús. Señor, ayúdanos a entender que en esta época de una sociedad tan descompuesta como está, estamos a las puertas del regreso de Jesús. Ayúdanos a creerlo. Padre, has visto las manos de los que en este momento estamos levantándolas, diciendo, Señor, te aceptamos, creemos en ti, sálvanos, Señor. Mira las manos de los que están allí, que nos están viendo a través de las redes. Permite, Señor, que ellos puedan ser salvos. Y para ellos y para todos pedimos tu gran bendición que dice, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Gracias, mis amigos. Mañana nos veremos en la primera señal que el Señor da para los creyentes. Porque estos dos temas, la señal de Lot y la señal de Noé, es para los incrédulos. Pero mañana paguemos primera fila
en la casa. Busquemos las mejores salas, puestos, sillas en la sala, el mejor puesto en el comedor, que nosotros presenciemos el tema, porque vamos a hablar de la primera gran señal para los creyentes. Ok, nos vemos mañana. Dios te bendiga.